Hola a todos, hoy quiero traer algunas aclaraciones acerca del don profético. Ya sé que a veces genera muchas dudas. Por eso, si te interesa el tema, si quieres tener esto supremamente claro, no te vayas porque enseguida comenzamos. Bueno, hoy a todos aquellos que dicen, ay, yo creo que tengo un llamado profético, pero ¿qué más hago con esto? Bueno, eso quiero ayudar un poquito, ¿vale? Estas personas que ya sabéis que tenéis ese llamado, ¿por qué? Porque tienes visiones, tienes sueños, tienes discernimiento de espíritus, a lo mejor el Señor te da palabra de profecía, todo esto, ¿vale? Vale, tienes que tener en cuenta, ¿vale? Que el Señor no mueve esos dones para beneficio nuestro propio, sino para beneficios de los demás. Entonces, el Señor va a estar trabajando en el carácter, en tu carácter. El Señor va a estar haciendo que tu vida vaya pasando por esos procesos y etapas en las cuales vas a ser confrontado con aquellas cosas que en tu carácter estorba para que tú avances. Entonces, por ejemplo, voy a describir rápidamente esto y tú toma una lista de cosas a ver si estás dentro de esta lista. Vale, la gente con un llamado profético suele ser gente insegura, ¿vale? Por lo general, inseguros, emocionales, o sea, un día pueden estar súper contentos y al día siguiente decir, ¡ay, me muero! ¿Por qué? Pues porque así vamos. Es como estar en una montaña rusa, ¿vale? Vas para arriba, para abajo todo el tiempo. No son personas estables hasta que ya tienen una madurez, por supuesto, pero no suelen ser personas emocionalmente firmes, sino todo lo contrario, muy inestables emocionalmente y sobre todo cuando se está comenzando con este llamado, ¿vale? Luego, otra de las características son personas un poco dadas a ser solitarias, ¿vale? No les gusta mucho relacionarse con la gente. Y esto es algo que también tiene que ver con este llamado profético, ¿vale? Con este don profético. Otra de las cosas que también suele pasar es que son personas un poquito dadas a ser radicales en que esto está mal, esto está bien, y si está mal, caen un poco en crítica, ¿vale? Se cae en la crítica porque es que no entiendo por qué no lo está haciendo bien, si lo que tiene que hacer es esto, entonces terminamos criticando y hay que tener cuidado con eso, pero cuando se está comenzando con este don, pues es alguna de las cosas que pasan, ¿vale? Son bastante dadas a criticar, ¿vale? A juzgar. Entonces, como comentaba, hay que tener cuidado porque algunas veces las personas se confunden y aunque están comenzando con su llamado en el don profético, ¿vale? Que es maravilloso y es donde el Señor empieza a mover, a quitar esas partes en el carácter que no sirven para formar un carácter adecuado para poder usar bien los dones de revelación, ¿vale? Hay personas que lo confunden y piensan que ya son profetas y eso es una equivocación totalmente. Como estuve hablando en algún video anterior sobre los dones espirituales que están en 1 Corintios 12, del 1 al 10, más o menos lo podéis leer, quiero aclarar que la unción es diferente al don, ¿vale? No es lo mismo. Una persona que ya está moviéndose en una unción como profeta tiene más responsabilidad, tiene muchísimo más sacrificio, porque es obviamente más sacrificado, tiene que vivir en mayor santidad, en mayor compromiso, eh, y realmente son muchísimas más las exigencias para la unción, ¿vale? Que para lo que es el don. Son exigencias diferentes. O sea, vamos a pensar que el don profético es como los destellos, los primeros pasitos que nos van a llevar a descubrir más adelante si tú estás siendo llamado para la unción de profeta, ¿vale? Pero no quiere decir que si tienes estos dones ya eres un profeta, ¿vale? No, eso no es así, porque Dios es un Dios de orden y Él no puede dar algo tan pesado a personas que aún no saben ni siquiera salir de la inseguridad de sus emociones y saber sobrellevar y convivir con los demás, porque un profeta es una persona que está llamada por el Señor para hacer edificación, para edificar. Dice que la palabra de Dios, por allá en Efesios 4:20, ¿no? Que el fundamento está puesto sobre apóstoles y profetas. O sea, los apóstoles y los profetas tienen que poner bases a la congregación como fundamento, como soporte para que los demás crezcan
y obviamente siendo la piedra principal del ángulo, ¿no? Jesucristo, o sea, un profeta, un apóstol, tienen que trabajar conjuntamente con Jesucristo y démonos cuenta que Jesucristo es el que da los ministerios, los oficios, ¿no? Entonces por eso Él es la piedra angular, ¿no? Esa piedra que une esa revelación de un apóstol con un profeta, por eso trabajan conjuntamente. Y si tú no estás hablando y trabajando con con un apóstol, pues ya esa es una de las características para decir, ay no, yo todavía entonces no soy profeta. Poco a poco se va creciendo, ¿vale? Poco a poco hay que tener el carácter para poder edificar. De hecho, la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? En Efesios 4:11, que asimismo Él constituyó al Señor Jesucristo, primeramente los apóstoles, luego los profetas, luego los evangelistas, luego los pastores y maestros. Entonces, el Espíritu Santo nos da los dones para movernos en el don, en el llamado profético, y es el Señor Jesús quien nos da el llamado a los oficios o al llamado del ministerio, de los 5 ministerios, ¿no? Entonces, no digo con esto que no vas a llegar a ser el día de mañana profeta, puede que sí, claro, y gloria a Dios, y esa es la idea de crecer en estos temas que voy aportando, para que tú crezcas con bases sólidas y seas de muchísima bendición para muchas personas, pero hay que saber hacerlo bien, porque si tú no quieres convivir con personas, no quieres que tu revelación sea entregada, que sea juzgada, un profeta ya siempre está acostumbrado a tener gente al lado, sirviéndoles y a que todo lo que tiene sea juzgado por su apóstol y a estar caminando en esa comunidad, en esa unidad y sobre todo con una visión de servicio a todos. Entonces, si tú todavía la gente no te gusta mucho y entregar lo que tú recibes del Señor te está costando, bueno, no pasa nada, estás en la primera fase, digamos, de crecimiento, estás ya en el don profético, pero te animo a que sigas creciendo y dejes que el Señor vaya formando tu carácter por medio de las diferentes, ya sea pruebas o enseñanzas o situaciones en las que el Señor te lleve a pasar para aprender a desarrollar tu llamado profético, ¿vale? Así que te animo, no te preocupes, no tiene que ser inmediatamente. Cindy Jacob dice que para llegar a ser un profeta maduro es de 10 a 20 años. Si tú estás empezando con tu llamado profético ahora, llevas poquito tiempo, entonces tranquilo, tranquila, poquito a poco, el Señor te va a ir puliendo y haciendo de ti lo mejor, poniéndote a trabajar incluso con otras personas para que tu carácter de trabajo en conjunto con otros también se vaya desarrollando y así poder ser muchísimo más útil para el reino de Dios. Bueno, y la gente con el don también tiene que tener mucho cuidado en cómo va gestionando su relación con otras personas. Como decía, cuando crecemos en el don profético, sí, tenemos revelación, pero ahora tenemos que generar un carácter que nos ayude a hacer que esa revelación sea de bendición para otros, no de condenación para otros. Y te suele pasar que a lo mejor ves, porque el Señor te lo muestra, una actitud que no es correcta y tú crees que ya tienes que ir a decirle a esa persona porque tienes que confrontarla, porque tienes que hacerle caer en cuenta de su error, de su pecado. Y por eso nosotros no debemos hacer eso, sino debemos ir a los líderes, a las personas que tienen una madurez espiritual y comentárselo a esa persona, ya sean nuestros pastores, líderes de célula o de tu grupo, no sé cómo lo mantengas tú, cada uno tiene una persona que te está discipulando, un mentor, y comunicarlo a una persona que sea realmente confiable, con la que puedas confiar de que esa información que tú das de otra persona no la va a estar diciendo, claro. O a tu pastor y se lo dices, mira, el Señor me ha mostrado esto, ¿qué hago con esto? Y la persona te dará la indicación correcta. Juzgará si realmente eso es para esa persona que tú piensas o si a lo mejor es para ti mismo. A mí me ha pasado que algunas veces hay personas que están comenzando con el llamado y cuando me traen la palabra para yo poder juzgar lo que están recibiendo, resulta que no era para otras personas, sino para ellos mismos. ¿Vale? Entonces, ¿eso suele pasar? Claro que puede pasar. Incluso cuando yo empezaba hace años, también con el llamado, me pasaba igual. Yo podía pensar que tenía una palabra profética para alguien y no le estaba hablando el Señor a otra persona, me estaba hablando a mí y yo no lo veía.
hasta que aprendí a reconocerlo y fui formándome en eso, es que pude entender cómo el Señor hablaba y cuándo era para mí o cuándo no era para mí. Pero como digo, es porque he permitido hacer lo que dice el Señor. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto se refiere a que cualquier persona que esté teniendo un don profético, como aún no sabemos juzgarlo nosotros, tenemos que permitir que otras personas lo juzguen. Ellos se encargarán. O sea, si un profeta llamado que tiene la unción de profeta tiene que dejar que otros juzguen, ¿cuánto más una persona que apenas está creciendo con un don profético? Si ellos se tienen que dejar juzgar, que es lo que dice la palabra, pues yo mucho más, porque soy todavía muchísimo más inmaduro, inconsciente y apenas estoy comenzando, ¿vale? Pero eso poco a poco se va consiguiendo cuando tú dejas que el Señor vaya formando tu carácter y vayas dejando que el caminar profético en tu vida vaya en avance. También tener en cuenta que es importantísimo, importantísimo tener un tiempo de oración con el Señor, reconocer su voz, que Él nos enseña a amar a los demás. Y si tú no tienes la palabra como una de las bases fundamentales en tu vida, también tienes que ir desarrollando el carácter de lectura de la palabra. Porque ahí te darás cuenta si tú lo que estás recibiendo, si es de Dios o no, porque la palabra misma te lo va a mostrar. Pero si no conoces la palabra, puedes decir cosas que ni siquiera son del Señor, y como tú no conoces la palabra, no hay nada con cual tú puedas, digamos, estar seguro que estás diciendo lo correcto, o al contrario, estás haciendo cosas y diciendo cosas incorrectas. Por eso es importantísimo en este crecimiento al llamado profético empezar a permitir que nos vayan guiando, entender que tenemos debilidades como la inseguridad, el querer estar a solas, el ser un poquito dados a juzgar y las emociones que van para arriba y para abajo. Así que a seguir creciendo, eso hay que tenerlo muy, muy cuidadosamente en un entendimiento de que, bueno, estamos comenzando, pero la idea es ir avanzando para llegar a la meta, a que el Señor ya nos defina hacia dónde es nuestro siguiente paso, hacia una unción, hacia un servicio para la iglesia en general, un servicio un poquito más excelente desde la madurez. Pero primero hay que dejar que el Señor cambie nuestro carácter y nos ayude a movernos en el don, que es algo espectacular, es precioso, y que el Espíritu Santo sea quien nos dirige en todo ello, porque Él es el que realmente nos regala a todos los dones. Así que una comunión estrecha, íntima, profunda con el Espíritu de Dios también es muy, pero muy importante. Bueno, y si este video te ha gustado, sé que ha sido muy corto, a lo mejor no es mucho tiempo, pero no quiero hacer videos muy largos. Ponme ahí un me gusta, déjame tus comentarios, dale a la campanita si no te has metido todavía a darle para que te dé las notificaciones. Y bueno, como siempre digo, vamos a seguir creciendo, entrenándonos para servir mejor en el reino. Ups, y quiero, se me cae algo, y quiero, antes de despedirme, darle la bienvenida a Margarita, que ya la estuve saludando por ahí. Creo que me escribía desde Ecuador, si no me equivoco, o era de Ecuador o me escribía desde Ecuador, no estoy muy segura. Bueno, a todos, a todas las que me están escribiendo, de verdad muchas gracias, a Luz Marina, a Marisa, no quiero perder a ninguno, o sea, perdón si no los nombro a todas o las nombro a todas, pero las tengo en cuenta, de verdad, muchas gracias. Y de verdad que para mí es un honor poder seguir sirviendo de esta forma en vuestro crecimiento. Y como siempre digo, hasta la próxima, os mando un beso grande y seguimos entrenándonos. Vamos a hacer lo mejor posible para ser gente que realmente sirve eficientemente y con todo el amor que debemos hacerlo a los demás dentro del reino de Dios, que esa es la misión. Un beso para todos, para todas, y hasta la próxima.